Bienvenidos a Diaconía Informativa, soy Albeiro Muñoz, estoy nuevamente con ustedes para que hablemos acerca del acontecer de la Iglesia en Colombia y en el mundo, y de manera especial en estos tiempos de pandemia. Hoy vamos a hablar de varias cosas que son interesantes, entre ellas yo diría que una que tiene mucha relevancia en este momento. ¿Cuál es el estado financiero, económico de la Iglesia, sobre todo en Colombia y en el mundo? ¿Qué está pasando con los fondos, con los recursos de los que debe disponer la Iglesia para seguir adelante con su misión y con su obra? Vamos a estar hablando de eso y lo vamos a mirar desde diferentes perspectivas. Vamos a empezar con una noticia bien curiosa que tiene que ver con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que precisamente con respecto a esto que estamos diciendo, ha clamado, digámoslo así, por la Iglesia. Ha pedido que se reabran nuevamente los templos. En medio de la reactivación hay quienes insisten pues en la necesidad de permitir regresar a la vida espiritual con todas las medidas exigidas por el gobierno. Dentro de estas personas pues está también el expresidente Uribe. En ese sentido, ha sorprendido este miércoles que el senador Álvaro Uribe Vélez saliera a abogar por todos los templos para que los entes del Ministerio de Salud permitan que regresen a sus actividades. Dice el expresidente, crece el reclamo de los templos religiosos para poder hacer los oficios del culto con acatamiento de protocolos sanitarios. Ha dicho en un trino en Twitter el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí estamos viendo algunas imágenes del Twitter que ha aparecido en estos días. Hace solo unos días recordemos que la Iglesia Católica en Colombia alertó que atraviesa por una difícil situación donde el panorama es tan oscuro que se declararía en quiebra en el mes de agosto. Vamos a mirar a continuación esa información, pero por ahora pues destacamos esta postura del expresidente Uribe, que se une a la de muchas otras personas, no solamente los obispos, no solamente los sacerdotes, los diáconos, los fieles, indiscriminadamente, sino que algunas figuras del país pues también ven ya la necesidad de darle una mano a la Iglesia, que la Iglesia pueda sacar adelante pues sus proyectos, y para eso necesita de los recursos, y los recursos pues provienen de los fieles que asisten continuamente a los oficios religiosos. Estamos hablando de la Iglesia Católica, pero también estamos hablando pues de las otras confesiones religiosas que tienen más o menos la misma dinámica. Ojalá entonces que este clamor del presidente Uribe y de muchas personas sea escuchado. Ya se han establecido algunos protocolos en algunas partes, pero todavía, por lo menos a nivel de nuestra ciudad de Medellín, las cosas no están absolutamente claras. Vamos a mirar qué puede pasar en los momentos siguientes y cómo se puede dar realmente esta reactivación y esta reapertura de los templos. Precisamente esta dificultad, esta situación de que los templos están cerrados, pues le ha traído a la Iglesia colombiana unas dificultades financieras notorias, realmente evidentes. Vamos a tomar una nota de Religión Digital que nos dice que el nuevo arzobispo de Bogotá literalmente dijo que estamos raspando lo último que hay desde el punto de vista financiero, laboral y económico. Son las declaraciones de Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Él recordó que las parroquias se sostienen en un 90% gracias a las ayudas derivadas de las ofrendas de los feligreses que hoy en día, pues en medio del aislamiento obligatorio, no han podido ser recibidas. En la situación, es la realidad, ¿qué le vamos a hacer? Pero esto trae unas consecuencias muy difíciles para la Iglesia. Dice Monseñor, les hemos querido contar a ustedes que a los empleados se les ha cumplido, se ha mantenido la nómina, porque sabemos que despedirlos es lanzarlos a la hambruna, a la necesidad y a la protesta social. Entonces los hemos sostenido como criterio, pero ya no tenemos de dónde echar mano. De una manera como muy coloquial, pero muy directa, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, pone de presente esta situación. Ahí vemos algunas imágenes de Monseñor Luis José Rueda, algunas imágenes del Banco de Alimentos de Bogotá, y pues realmente Monseñor tiene no solamente el gobierno y la dirección de la Iglesia en la Arquidiócesis de Bogotá a nivel de templo, sino que también hay otras instituciones que dependen de las ayudas de los fieles. Monseñor continúa visitando entonces las parroquias de la Arquidiócesis, sus instituciones de caridad, sus centros educativos y los demás servicios evangelizadores, para manifestarles su solidaridad en medio de las dificultades. Y no solamente expresarles y manifestarles su solidaridad, sino muy seguramente llevarles ayudas, llevarles algunos recursos que difícilmente, como decimos, se están pudiendo obtener. Sin embargo, el esfuerzo es grande, y las perspectivas son de que si no se abren los templos de aquí a agosto, pues ya la Iglesia entraría definitivamente en una quiebra definitiva.
muy grave el asunto, no es alarmista, pero prende de alguna manera la atención para que las autoridades, para que el gobierno colombiano, para que las autoridades locales en cada una de las ciudades de Colombia, pues se pongan al tanto de esta realidad y le ayuden a la iglesia, de manera especial a la Iglesia Católica, que tiene tantas obras de misericordia que atender para que pueda sacar adelante todos estos procesos. Bueno, sin embargo, en medio de toda esta situación, pues también hay noticias reconfortantes. El Papa Francisco ha donado ventiladores a Colombia y América Latina. Ahí tenemos la imagen del Papa, vamos a mirar de qué se trata esta información que nos llega de la revista Semana. El Vaticano informó que el Papa Francisco donó 27 ventiladores a países de Latinoamérica, de los cuales a Colombia le correspondieron 3 ventiladores. Son 27 en total estos ventiladores para ayudar a luchar contra la pandemia de coronavirus a varios países de Latinoamérica, sobre todo los que tienen mayores dificultades, dijo la Santa Sede al informar del donativo. En la donación hubo 3 países que recibieron una mayor cantidad de respiradores: Venezuela, Haití y Brasil, que tienen muchos inconvenientes. Se habla también de que México ha recibido una cantidad, digamos, importante dentro de estas ayudas del Vaticano. Asimismo, Colombia recibió 3 ventiladores, el Papa donó 3 para Honduras, y a los demás países como Bolivia y República Dominicana, el Papa Francisco donó 2 ventiladores. Desde que inició la pandemia, el Sumo Pontífice ha hecho donaciones de los ventiladores indispensables en las unidades de cuidado intensivo y que ayudan a dar ventilación mecánica cuando las personas no pueden respirar. En marzo, en Italia, estamos hablando ya en este caso de Europa, donó a Italia 30 equipos justo en la etapa más difícil de la pandemia en el país europeo. El Papa pues también pendiente de toda esta situación, tratando de ayudar en medio de las dificultades, pero como veíamos también en otro programa que tuvimos hace unos días, el Vaticano tiene también sus propias dificultades económicas. Sin embargo, trata el Papa de paliar este asunto también pensando no solamente en las propias necesidades de Roma, de Italia, del Vaticano mismo, sino de un continente como América Latina, que también está supremamente necesitado de ayudas. Vamos a hablar ahora de otras ayudas en otros contextos, en otras partes del mundo. En este caso vamos a hablar de la República Democrática del Congo. Allí una institución de la iglesia que se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre o Ayuda a la Iglesia Necesitada está apoyando la causa y la obra misionera de varias religiosas. 69 comunidades de religiosas pertenecientes a 6 congregaciones van a recibir este apoyo de Ayuda a la Iglesia que Sufre. Estas pertenecen a la provincia eclesiástica de Bukavu, que tiene 6 diócesis en dificultades por la emergencia del coronavirus. La ayuda de la fundación apoyará a 464 monjas y asciende a 120.000 euros y forma parte de una serie de proyectos que esta institución ha llamado COVID especial. Las repercusiones de la pandemia y el confinamiento en el país también son graves para la iglesia. Muchos han perdido sus salarios y ya notoriamente hay situaciones difíciles de manejar, los salarios no son suficientes, muchos fieles no han podido ofrecer su apoyo material y financiero a la iglesia y a estas causas misioneras. En tiempos normales son los fieles los que proporcionan el apoyo material, todos lo sabemos, como la comida y algunos servicios. Ha explicado también Monseñor Bernard Emanuel Casanda, obispo de la diócesis de Muyimagi. Y ahora que la vida se ha vuelto repentinamente más difícil para todos, uno vive solo por la iniciativa diaria. El problema en Latinoamérica, el problema en África, el problema en Europa, la iglesia con muchas dificultades para sostener, repetimos, todas sus obras de caridad y la manutención de los templos mismos, de las mismas parroquias. Sin embargo, en todo esto hay una iniciativa que tuvo el canal Cristovisión muy interesante. Llamó a varios obispos y les preguntó, bueno, ¿qué va a pasar con la iglesia en la pospandemia? No solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista pastoral, misionero, desde el punto de vista de la institución y la espiritualidad, la teología, en fin. ¿Qué hemos aprendido durante este tiempo de pandemia? Fue la pregunta que les hizo en un conversatorio Cristovisión a varios obispos, dentro de ellos algunos cardenales. Vamos a mirar algunas de las respuestas. El cardenal Marguelet, prefecto de la Congregación para los Obispos, dijo: la pandemia nos hizo familia. Los obispos, los presbíteros, los diáconos, los agentes pastorales hemos de estar conscientes de esa misión y acompañar a los fieles con mucha mayor fuerza ahora después de que se han presentado estas situaciones. Por otro lado, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, ha dicho: hemos aprendido a reconocer nuestra fragilidad.
Y siguió diciendo, tenemos que tomar conciencia que una pandemia es el anuncio de muchas pandemias más y pueden volverse a repetir este tipo de situaciones, por lo tanto tenemos que estar preparados en todos los sentidos. El cardenal Gerald Lacroix, francés, dijo, hay que caminar con el pueblo de Dios y la iglesia debe pensar qué tipo de presencia va a tener que seguir asumiendo para poder seguir caminando con el pueblo de Dios en esta situación y en otras que hayan de venir. Monseñor Juan Barreto dice que hay que cambiar nuestra visión, tenemos que trabajar juntos por un pacto social, político y económico para la reconstrucción. Debemos tener un impulso misionero apasionado y tenemos que gritarle al mundo que el Evangelio está vivo y tiene un valor intrínseco. Todas estas consideraciones, todas estas situaciones alrededor de los problemas económicos, pastorales, misioneros de la iglesia, no solamente son problema de los obispos, de los presbíteros, de nosotros los diáconos, sino de todos nosotros los fieles. ¿Cómo vamos a reabrir nuestros templos? ¿Cuál va a ser esa nueva dinámica que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a aportar para que nuestros templos y nuestra iglesia se dinamice de la manera que se está necesitando? Es un reto que lo tenemos todos. Tenemos que orar, pero tenemos que poner también de nuestra parte muchísimo para que esto sea una realidad lo más pronto posible. Ojalá que las dificultades económicas no vayan a redundar en males mayores y sobre todo que las obras de caridad de la Iglesia puedan seguir funcionando. Pidámosle a la Santísima Virgen María que también nos acompañe en este propósito. Estuvo con ustedes el diácono Albeiro Muñoz, espero que esta información haya sido de su interés. Por favor, suscríbanse al canal, inviten amigos, conocidos también a que lo hagan, den una manito arriba si la información les pareció interesante y activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de esta información que trato de compartirles día a día. A veces no es posible, pero en la medida en que ustedes tengan estas notificaciones activadas, van a saber en qué momento exacto pueden compartir conmigo el análisis de estas noticias de iglesia. Les deseo un resto de día muy feliz, que el Señor los bendiga, que la Virgen María los acompañe y que todos entonces, con mucha fe, estemos atentos, vigilantes a que la iglesia se abra de la mejor manera nuevamente para todos. Hasta pronto.